Aguardamos con esperanza en nuestro Señor, hermanos, que todo lo que se ha expuesto hasta ahora acerca del crecimiento en santificación sea usado por el Espíritu Santo en beneficio y provecho de nuestras almas. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay poder y hay libertad. Y rogamos entonces que todas estas cosas que hemos visto hasta ahora sean herramientas, armas poderosas que espiritualmente podamos usar, aplicar en nosotros mismos, de manera, hermanos, que produzca verdadero crecimiento en cada uno de nosotros sin faltar alguno. Y ahora bien, nuestra última exposición respecto a la progresión o crecimiento en la santificación se enfocará en los medios instrumentales externos de esta santificación. Pues, como vimos hace 12 domingos, o más bien hace 12 exposiciones acerca del Espíritu Santo y la santificación, las causas instrumentales de esta santificación se dividen en dos clases, recordarán ustedes. Las que son directas e internas, que son la fe y el amor, las cuales ya vimos en estos domingos anteriores, y otra clase de causa instrumental que es la causa externa y ocasional, que en este caso son las aflicciones. De manera que sí, hermanos, las aflicciones son también medios instrumentales para el crecimiento en santificación. Por lo que veremos el día de hoy con la ayuda del Señor, aflicciones santificadoras. Nuestro tema será aflicciones santificadoras. Uno podría pensar, pero ¿para qué necesitamos que las aflicciones nos santifiquen si tenemos la fe y el amor? Pues ya hemos estado viendo que a través de la fe, la gracia de la fe y a través del amor, por la exposición de la palabra del Señor, al contemplar con el rostro descubierto la gloria de Cristo nuestro Señor, somos santificados. Y si esta vimos que es la fuente mayoritaria o principal de la santificación, entonces ¿para qué queremos las aflicciones? Pues querríamos ahorrárnoslas tal vez, ¿no es así? Pero la razón, entre muchas otras, a saber, pueden ser dos. Primero, no son necesarias, hermanos, porque no hacemos uso de las causas internas. La primera razón por la que nos serían necesarias las causas externas para el crecimiento de la santificación es porque no usamos las internas. Es decir, que si no usamos la fe y el amor para crecer en santificación, no estamos ejercitando esto, no nos estamos exponiendo a la palabra, no estamos contemplando la gloria de Cristo con el rostro descubierto, entonces nos son necesarias las causas externas. Y si no estamos entonces utilizando las causas internas, en segundo lugar, como consecuencia, nos encontramos en un estado de decaimiento espiritual tal que requiere una atención más abrupta de parte de Dios
y esta atención más abrupta de parte de Dios para santificarnos son precisamente las causas externas, las aflicciones. En pocas palabras, el Señor nos ha proveído, pues, como vimos, una fuente grande de crecimiento en santificación. Pero si nosotros no ejercitamos las causas internas para nuestra santificación, entonces vimos que ocurre un decaimiento. ¿Y cómo entonces el Señor nos va a santificar? Pues veremos, el Espíritu Santo tiene entonces el oficio y la tarea en ese sentido de santificarnos. ¿Cómo va a ser si nosotros no estamos usando esos medios? Entonces va a tener que dar una atención más abrupta hacia nosotros para sacarnos de esa condición y llevarnos a la santificación. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito: porque si los hombres se entregan a cualquier lujuria predominante, si viven en la negligencia de cualquier deber conocido o en la práctica de cualquier forma de engaño, si permiten que el mundo devore el aumento más selecto de sus almas, si permiten que la formalidad se coma el espíritu, el vigor y la vida de los deberes santos, o si cualquiera de estos persiste de manera notable, no tengo nada que ofrecerles para manifestar que la santidad puede prosperar en ellos aunque no lo disciernan, porque indudablemente no lo hace. Tampoco deben abrigar otra esperanza que esta, escuchen, que mientras permanezcan en tal condición, la santidad decaerá más y más. Tales hombres han de ser despertados violentamente, como hombres que caen en un letargo mortal, para ser arrebatados como tizones del fuego, para ser advertidos a recuperar su primera fe y amor, a arrepentirse y hacer las primeras obras, como dice Revelación 2, 4, 5. No sea que su fin sea oscuridad y tristeza para siempre. Termina la cita. Noten entonces, hermanos, que la falta de uso de estas causas internas que vimos ocasionarán un letargo, ocasionarán un estado espiritual deplorable tal que no solo, dice el pastor puritano, ahí no hay nada prosperando. Y no deben tener esperanza esas personas de que mientras permanezcan en esa condición, pues no hay nada malo. No, dice, decaerá más todavía. Y la forma en la que el Señor va a obrar en ellos, es decir, porque si son genuinamente salvos, el Señor no los va a dejar allí. Eso es parte precisamente de la preservación de los santos. El Señor no va a dejar a sus santos, así se llama, miren qué cosa tan expresiva, la preservación de los santos. ¿Se fijan? El Señor no va a dejar entonces que ese santo esté perdiendo, digámoslo así, su santificación, o no esté avanzando en ella. ¿Qué es lo que va a hacer para preservarlo, para hacerlo avanzar? Entonces dice, han de ser despertados violentamente, dice el pastor puritano, como hombres que caen en un letargo mortal, para ser arrebatados como tizones del fuego. De manera que, ¿está usted frío en los deberes espirituales? ¿Está usted descuidado en su corazón y en sus pensamientos? ¿Está usted estancado en su crecimiento en santificación? ¿Está usted haciéndose adicto al mundo?
está usted inactivo. Es decir, no realiza buenas obras ni en beneficio del reino de Dios. Deben saber que estas cosas son enemigas de la santificación y que son enfermedades y dolencias en la constitución espiritual y que necesitan ser tratadas con la urgente intervención de la gracia divina. Es decir, que si ustedes están descuidados en sus deberes espirituales, si ustedes descuidan su corazón y descuidan aún sus pensamientos, dejándolos ir vagos, locos como sea, y no los traen cautivos a la obediencia a Cristo, si ustedes están estancados en el crecimiento espiritual, si ustedes están haciéndose adictos al mundo, si ustedes están inactivos en las cosas del Señor, en las buenas obras, están experimentando una enfermedad espiritual. Hay, de hecho, dolencias en la constitución espiritual. Lo extraño es que no les duela, pero hay allí una enfermedad que necesita ser tratada con la urgente intervención divina. ¿Y cómo es que la gracia divina nos atiende en estas enfermedades? Acompáñenme al libro de los Salmos en el capítulo 119 y leeremos el versículo 67 y 68. Dice el versículo 67: Antes que fuera afligido, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y haces el bien. Enséñame tus estatutos. Hasta allí por el momento. Así que, hermanos, en esta oportunidad, con la ayuda del Señor, vamos a considerar entonces estas aflicciones santificadoras como causas del crecimiento en santificación, y lo haremos a través de los 3 siguientes encabezados. Primeramente vamos a ver su necesidad, es decir, la necesidad de estas aflicciones. En segundo lugar, vamos a considerar su beneficio, el beneficio de estas aflicciones. Y en tercer lugar, vamos a considerar su consuelo. Pero al igual que la ocasión anterior, hermanos, nuestro tema también es un tema largo. Y en esta primera oportunidad vamos a considerar solo los 2 primeros encabezados y el tercero lo vamos a ver enseguida. Vayamos a nuestro primer encabezado, que es su necesidad. Como hemos visto ya, hermanos, después de la gloria y adoración de Dios, la santificación es el propósito primario de la vida cristiana. Después de la gloria y la adoración de Dios, la santificación es el propósito primario de la vida cristiana. Y es la operación por excelencia del Espíritu Santo en la vida personal del creyente verdadero. Sí, hermanos, no hay otra operación mayor y más abundante y más constante por parte del Espíritu Santo en el creyente que la santificación. ¿Para qué queremos al Espíritu Santo? Principalmente para la santificación. No para hacer milagros, no para esto o lo otro. En este sentido, una vez que hemos sido salvos, para la santificación, el crecimiento en gracia. Por lo cual Dios,
no permanece inmóvil al observar que sus hijos no usan los medios de dispensación de gracia para santificarse, sino que toma acciones al respecto. Cuando Dios ve que sus hijos no están tomando estas gracias y permanecen inmóviles en ellas, entonces el Señor toma acciones al respecto. ¿Y qué hace? Nos despierta. Nos despierta con cierta violencia como a una persona somnolienta que está a punto de caer. Nos sacude con cierta violencia para despertarnos del letargo en el que nos encontramos. ¿Y cómo lo hace? Pues ese sacudimiento, hermanos, y esa cierta violencia son precisamente las aflicciones. Dice el versículo 67, miren, antes que fuera afligido, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y haces el bien, enséñame tus estatutos. Hasta allí. Observen las tres principales afirmaciones de este pasaje. La primera es que dice, antes que fuera afligido, yo erraba. ¿Se fijan? Antes que fuera afligido, yo erraba. Miren la razón entonces por la que vino la aflicción del salmista. Pues cuando el texto nos dice, antes que fuera afligido, yo erraba, nos está hablando de una causa y consecuencia. Nos está diciendo, yo tuve que ser afligido porque yo erraba. El término que se tradujo como erraba, también se traduce en otros lugares incluso como pecado. Para decir, antes de que me viniera la aflicción, yo andaba pecando. Andaba en un camino que no es el recto. Por eso algunos traducen como que estaba descarriado. Mas el sentido original se refiere al andar haciendo equivocadamente, a andar actuando erradamente. Es como si el texto dijera, porque yo erraba, porque yo andaba mal, porque yo me conducía erradamente respecto a tus estatutos y por eso fui afligido. Observen pues el amor del Señor que como el buen pastor de las ovejas, cuando una de sus ovejas se descarría errando en su conducta respecto a sus estatutos, no le deja continuar en su error, sino que amorosamente la trae de regreso. ¿Y cómo la trae? Con un varazo, muchas veces. O de alguna forma, hermanos, aflictiva. Decíamos pues que en esta doctrina de la preservación de los santos, pues está incluido el hecho de que el creyente verdadero no terminará en la apostasía, no terminará de regreso en el mundo y en la maldad. El creyente verdadero será guardado y preservado de eso. Ya hemos visto en ocasiones anteriores cómo sí, hermanos, ciertamente el creyente puede, habiendo descuidado ese principio de santidad, caer temporal o eventualmente en la práctica de algún pecado, de alguna concupiscencia. Sin embargo, ¿qué hace el Señor cuando ve que esa oveja está actuando así y errando, yendo a otro lugar? El pastor entonces toma su cayado, toma su vara y le da. Sí, hermanos, le da a la oveja. ¿Por qué? Porque palabras ya hubo, porque palabras sobraron,
Ahí estaban siempre, pero las ignoró. ¿Qué le falta ahora? La vara. Y noten entonces cómo, hermanos, es el amor del pastor, del buen pastor de las ovejas, lo que le lleva a darles con la vara. Así que sí, niños, hijos, sí, esa es la razón de la vara, el amor. Las palabras se han dado y se han ignorado. Sigue entonces la vara, porque así hace el Señor. Y escuchen, todos los que somos hijos, esa clase y ese tipo de disciplina nunca se acaba. Nunca se acaba. Aunque salgan de la casa paterna, nunca se acaba ese tipo de trato de parte de Dios. Siempre, siempre está en nosotros. Nos ha dado su palabra, no la atendemos, no le hacemos caso, y entonces, ¿qué sigue? El Señor nos va a dar con la vara. Antes eran nuestros padres en la carne, ahora es el Señor. Un creyente instruido en la palabra del Señor y capacitado por las gracias del Espíritu Santo, ya no ve con malos ojos entonces la aflicción. Un creyente instruido en la palabra del Señor y capacitado por las gracias del Espíritu Santo, ya no ve a la aflicción como su enemigo, ya no lo ve como aquello que hay que evitar a toda costa, sino que esperamos, hermanos, que la gracia del Señor nos haya dado el entendimiento a través de su palabra y que el Espíritu Santo haya aplicado esa palabra a nuestro corazón para entender, hermanos, que nos es necesaria la aflicción. Para que ya no le veamos como el enemigo a evitar, sino que entendamos, la necesitamos. Y la necesitamos muchas veces todos los días. ¿Quiere usted crecer en santificación, en gracia, en madurez? Necesita la aflicción. Necesita también la aflicción. Y ese es un medio que la gracia ha usado por causa de nuestra necedad, por causa de nuestra naturaleza malvada. El creyente verdadero, pues, primeramente se da cuenta de que la aflicción es algo necesario para despertarnos primeramente de un letargo espiritual o para producir un aumento en nosotros de gracias santificadoras, como veremos en nuestro siguiente punto. Pero, hermanos, nuestra mentalidad respecto a la aflicción debe cambiar. De vivir tratando de evitarla. En el mundo nos enseñaron a hacer eso. Y sobre todo el evangelicalismo de nuestro tiempo, hermanos, que enfoca todos sus mensajes y todos sus propósitos y los supuestos propósitos de Cristo, dicen ellos, para la gente, en evitarles los problemas. Ellos tergiversan el evangelio precisamente para enseñar un evangelio totalmente opuesto a lo que la Escritura enseña. Pues la Escritura nos enseña que nos son necesarias las aflicciones y que, es más, vamos a ver, hermanos, que debemos abrazarlas cuando vengan, que debemos verlas con gozo, dice Santiago, vamos a ver. ¿Por qué? Porque detrás de ellas, o detrás de ese trago amargo, vendrá una gran bendición. Es como si alguien viniera con nosotros y nos dijera, mira, ¿ves este lingote de oro? Es real, es verdadero. Te lo voy a dar si le echas un trago a esta bebida de ajenjo, pero un trago grande.
¿Se lo echaban? Ahí está precisamente, hermanos, la actitud que debemos moldear ahora y entender ahora. Por ese lingote de oro que he de recibir, pues venga el trago. Será un ratito, será doloroso tal vez, molesto, pero que venga. Si después de eso tengo prometido, como veremos, que he de recibir gracia y consuelo, venga. Debe entonces, hermanos, cambiar nuestra actitud ante las aflicciones, pues tienen el propósito, todas ellas en los cristianos, tienen propósitos benévolos. El creyente verdadero ya no se pregunta como el mundano, ¿qué he hecho para merecer esto? No, sino que como el salmista reconoce que la aflicción no solo le es necesaria, sino que le hace bien. Pues, dice el salmista, antes que fuera afligido, yo erraba, lo necesitaba. Pero miren el verso 71 que nos dice, bueno es para mí haber sido afligido. ¿Se fija? Bueno es para mí haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. Miren al salmista ahora con una nueva perspectiva de las aflicciones. Es bueno para mí, me resultó para bien. Tal vez al principio me resistía un poco, pero ahora he entendido que me fue bueno. Esto es bueno, esto hace bien. Bueno me es haber sido afligido, porque antes de que hubiera sido afligido, yo era un ignorante de tus estatutos. ¿Se fijan? Yo no sabía muchas cosas, yo no entendía todo esto, pero ahora que me has afligido, he podido ver estas cosas. Hay un bien entonces, ¿se fijan? Hay una bondad en el ser afligido de parte de Dios. Hay un beneficio porque nos trae primeramente de regreso a los estatutos de Dios. El primer beneficio de entrada, hermanos, es que nos devuelve al camino. Nos pone nuevamente en donde debiéramos estar. Si ya se nos estaba escurriendo la humildad, ya se nos estaba desvaneciendo, hermanos, el corazón contrito y humillado, y ya estaba inflándose el orgullo, una aflicción, hermanos, una aflicción, un aguijón, como le llamaba el apóstol, es un bendito alfiler para desinflar el orgullo, para desinflar el corazón empecinado en su error. Y aunque este medio de hacernos volver del andar errando no sea placentero para la carne, es bueno. Es bueno, hermanos. Es lo que necesitamos. Es lo que necesita nuestro letargo para volver a despertar. No estuvimos, hermanos, nosotros ejerciendo la fe. Descuidamos la fe y el amor para poder crecer con esos otros medios internos. Entonces, el Señor no nos va a dejar ahí. Miren qué bueno es el Señor. Ve que usted tuvo incredulidad en vez de tener fe a la palabra. No abrazó, no se apropió de aquellos principios expresados para crecer en santificación. Y entonces dice el Señor, pues bueno, no quisiste
abrazar los principios que te di, pues no te voy a dejar así, no te puedo dejar así, eres mi hijo. Te voy a tener que tratar de esta forma. Porque al extraño alguien le podrá dejar que, pues bueno, no quiere que le dé la medicina, no se resiste, patalea, pues entonces que le siga, que le pase lo que sea, ya no me interesa. Pero cuando son nuestros hijos, ¿podemos hacer eso? No, hermanos, no. Así el Señor no nos va a dejar ahí, no nos va a dejar así. Él ha de actuar en nosotros. Necesitamos eso y el Señor nos lo dará. Y Dios en su bondad nos hace bien con todas estas cosas. Por eso dice el versículo 68, bueno eres tú y haces bien. ¿Se fijan? Bueno eres tú. Qué hermosas palabras del salmista. Pues está diciendo, ya que tú eres Dios bueno, entonces todo lo que haces es hacer el bien. Y miren en qué contexto lo está diciendo. En el contexto de fui afligido. Pero tú eres bueno y haces el bien. El salmista sabe que la bondad de Dios no le permite hacer ninguna clase de mal. El salmista sabe que Dios no busca nuestro mal en ninguna manera, hermanos. Y dejemos de pensar eso. Y azotemos, si es necesario, a esos pensamientos malvados que puedan asaltar a la mente de que cuando estamos en una situación aflictiva de esta clase, algún pensamiento llegue y nos diga, mira, no que Dios será bueno, y mira cómo te está haciendo sufrir. Agarre ese pensamiento y láncelo por allá, azótelo, golpéelo. Si su conciencia en alguna forma está operando erróneamente como una mala conciencia y le está llevando a esos pensamientos, entonces azótela con la palabra del Señor. Bueno eres tú. Bueno eres tú. Y tú siempre haces el bien. Diga a su alma como hacía el salmista, bendice alma mía al Señor, y usted diga, no, alma mía, ¿qué te pasa? Bueno es Dios y Él siempre hace bien. No lo entiendo todavía, pero esto debe ser bueno. El Señor no puede en ninguna forma buscar nuestro mal, el de sus hijos. Hermanos, si no busca el mal de los que se rebelan contra Él, si Dios no busca el mal de sus enemigos, ¿buscará el mal de sus hijos? Entre paréntesis, el Señor hace justicia a sus enemigos y eso no es hacer mal, como ya vimos en la justicia. Eso no es hacerle mal, es hacerle justicia. Bien, pero dice el versículo 75, miren el versículo 75. Yo sé, oh Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. ¿Se fijan? Oh hermanos, qué cosa tan clara, ¿no les parece? Yo sé, oh Señor, que tus juicios son justos. Aquí el término juicio, hermanos, se refiere a el juzgar,
a el meditar y juzgar qué es mejor, de pensar y escoger entre una cosa u otra. A esa clase de juicio se refiere. Y dice, tus juicios son justos. Es decir, la forma en la que tú actúas es la justa, es la correcta, es la adecuada. Y que en tu fidelidad entonces me has afligido. Noten que no dice, en tu ira me has afligido. Dice el salmista, es en tu fidelidad que nos has afligido. No es en tu ira, no es en tu enojo, ni en tu condenación, sino en tu fidelidad. Yo sé que lo que tú juzgas, dice el salmista, lo que tú juzgas correcto o necesario, es justamente lo que necesitamos. Porque en ese sentido, hermanos, las aflicciones que el Señor envía no son en el mismo grado y en el mismo nivel para todos nosotros, ni en la misma ocasión. Es justo lo que cada uno de nosotros necesita. Es justo lo que nuestro descuido o nuestro pecado necesita. El Señor aflige más a unos que a otros, porque algunos somos más rebeldes que otros. Algunos nos ha hablado más por más tiempo y no nos hemos arrepentido. Y entonces su juicio es justo. Él juzga para este caso, para esta necesidad, para este creyente. Este es el aguijón que necesita. En ese sentido, no es que el Señor tiene un aguijón y con ese mismo les da a todos los creyentes. No, es uno exactamente para cada uno y para cada circunstancia. Diseñado, preparado, adecuado, pensado exactamente para nuestra necesidad y aún considerando nuestra condición, hermanos, porque el Señor no nos va a dar una aflicción que nos desaliente de tal forma que terminemos mejor aventando todo por la borda y nos vayamos mejor el mundo. Porque eso sería apostasía, ¿no es así? Y si terminamos en la apostasía, es porque no éramos hijos. El Señor da entonces estas aflicciones y estos aguijones de manera precisa, exacta a lo que necesitamos. Ni un milímetro más, ni un milímetro menos, porque Él sabe que ese milímetro más nos puede llevar a un estado de acuerdo a nuestra condición, de acuerdo a nuestra, incluso hasta nuestra personalidad, nos puede llevar a un estado que ya no sea conveniente, que ya no produzca el bien que Él está buscando que produzca. Por eso diseña cada una de sus aflicciones para cada uno en particular. Las flechas, dice el rey David, son del Señor en el Salmo 38:2. Se los pasamos ahí también. Dice, porque tus flechas se clavaron en mí y tu mano oprime sobre mí. Miren pues, hermanos, cómo las flechas del Señor
Dice, son las tuyas. No dice, las flechas de mis enemigos se clavaron en mí. No, dice, las tuyas. Tus flechas. ¿Y quién vienen? Son del Señor. ¿Quién las fabricó? El Señor. ¿Quién las lanzó? El Señor. ¿Quién determinó con cuánta fuerza? El Señor. ¿Quién designó en qué punto iban a entrar? El Señor. Estas flechas aflictivas, hermanos, no tienen el propósito de dañar. Esas flechas aflictivas, hermanos, no son otra cosa que medicina que nos es enterrada en el alma, en el corazón para sanar. Esas flechas aflictivas curan el alma, porque es como la inyección, que se la entierra. ¿Y a quién le gusta que le inyecten? Pues nadie que conozcamos, ¿verdad? Pero se fijan que ahí lleva la medicina. Ahí lleva lo que necesitamos para nuestro bien y para nuestra salud. Podrá doler. Duele tantito, por un ratito. Pero su beneficio es muchísimo mayor y muchísimo más duradero. ¿Se fijan? Por eso esas flechas aflictivas curan el alma. Son como la amarga medicina que cura nuestra enfermedad, como el ardiente fuego que cauteriza nuestra herida y que hace bien. Y observen el buen efecto en el versículo 67. Regresamos al versículo 67 que dice, antes que fuera afligido, yo erraba. Pero ahora, ¿se fijan? Pero ahora guardo tu palabra. Miren entonces lo que el salmista está diciendo. Yo andaba errado y andaba mal, estaba haciendo mal, como veíamos hace un rato. Pero ahora, después de esta aflicción, después que ha pasado esta aflicción, ahora guardo tu palabra. Es como si el salmista dijera, pero ahora estoy sano. Antes que fuera afligido, yo erraba, pero ahora estoy sano. Yo erraba, si lo ordenamos en forma cronológica, yo erraba, fui afligido, pero ahora estoy curado de mi llaga y obedezco tu palabra. ¿Qué efecto tan beneficioso, no les parece? Pero pasemos a nuestro segundo encabezado para considerar más detenidamente este beneficio. Y veamos entonces su beneficio. Acompáñenme a la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, en el versículo 1. Dice la palabra del Señor, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, regocijo, hermanos míos, tened por todo gozo cuando cayereis en manos de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero dejad que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y completos, sin que nada os falte. Hasta ahí. Qué palabras, hermanos, de tan elevada fe. Estas palabras solo pueden provenir de la fe.
Miren cómo comienza el apóstol cuando dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están. ¿En dónde están las 12 tribus? En la dispersión. Y la mayoría de las versiones en castellano, la siguiente palabra la traducen como salud o saludos. Sin embargo, el término original es un término que en al menos el 90 al 95% de las veces se traduce como regocijo, como regocijarse. Los estudiosos de la cultura hebrea y griega nos dicen que esta era una forma de saludo. Así como los hebreos, cuando se veían y se saludaban los unos a los otros, ellos no decían hola, como se dice en español. Ellos se saludaban y se decían paz. El término hebreo shalom, que muchos de ustedes han escuchado, con el que se deseaban paz los unos a los otros. De manera que cuando ellos se saludaban para encontrarse o para despedirse, decían shalom. ¿Por qué? Porque deseaban la paz, porque consideraban que era un buen deseo para esa persona. En cambio, los griegos, en su cultura, siendo una cultura pagana, una cultura mayoritariamente enfocada en el hedonismo, en el epicurismo, ellos se decían regocijo. O sea, regocíjate, que te regocijes, cuando se encontraban o se despedían. Y se decían unos a otros, ya cuando se iban a despedir, así como nosotros le decimos, oh, que te vaya bien. Para ellos era como decir, que tengas regocijo. ¿Me explico? Esa es la razón por la que muchos tradujeron sencillamente como saludos. Sin embargo, hermanos, consideramos que esta expresión también tiene mucho que ver con el contexto de las palabras que el apóstol está diciendo. Porque les está diciendo a las tribus que están en la dispersión. ¿Qué es la dispersión? El apóstol le está escribiendo a los creyentes que fueron dispersados probablemente por las primeras persecuciones de la iglesia cristiana, hermanos. Él está escribiendo a aquellos creyentes que fueron dispersados. Y es a ellos, a los que están pasando por aflicciones porque perdieron sus casas, porque perdieron sus negocios, sus empleos, su dinero, y están huyendo en la persecución. A ellos es que les dice, hermanos, regocijaos. ¿Cómo puedo regocijar en medio de tales calamidades? Bueno, para eso se requiere la fe. Para eso se requiere la fe, hermanos. Miren cómo les dice en el versículo 2. Hermanos míos, tened por todo gozo, miren, cuando cayereis en manos de diversas pruebas. Esta expresión, hermanos, es literal, pues el original se refiere a eso, a caer en manos de algo. Es decir, que somos tomados por algo y entonces no estamos en nuestro control. Es lo que procura transmitir, la idea que procura transmitir. Hemos caído en las manos de la prueba, de la aflicción. Aquí el término prueba se refiere a esa prueba de vamos a probar a ver qué tan bueno está. Es ese probar de meterle al horno, al oro, es esa clase de probar, de prueba. Entonces, tened por todo gozo cuando cayereis en manos de diversas pruebas, sabiendo que la
prueba de vuestra fe, es decir, que el que seamos probados produce paciencia. Este término paciencia, hermanos, es necesario que lo definamos de hoy en adelante para toda nuestra lectura en el Nuevo Testamento. El término paciencia, como incluso en su significado de origen, lo pueden buscar hasta en la Real Academia Española, se refiere al mantenerse o conservarse sin alteración en medio del dolor, de la dificultad o de cualquier otra situación adversa. Paciencia es soportar o mantenerse sin alteración o sin cambio. ¿Me explico? Paciencia es entonces mantenerse así, sin alteración, sin cambio, en medio de la dificultad. No solo mantenerse así, no, mantenerse en medio de. Por eso algunas versiones traducen como soportar. La prueba de vuestra fe produce aguante. Una traducción literal traduce así. Produce aguante. Es decir, otra traduce como firmeza, como una resistencia, como que ahora soy más resistente que antes. ¿Me explico? Ese término paciencia entonces se refiere a esa resistencia, a ese aguante, a ese estar firmes en medio de la dificultad. Y en este sentido está siendo expresado, hermanos, de manera que creció. Es decir, porque miren cómo dice el texto, produce. Es decir, genera, da, trae. ¿Qué trae? Esa firmeza, esa mayor paciencia. De manera que es como que el apóstol nos está diciendo, cuando caigan en manos de diversas pruebas, tengan toda clase de gozo en medio de ellas. Está diciendo. Encuentren todas las formas en las que pueden gozarse de esa aflicción. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque dice el apóstol, porque estas pruebas en forma de aflicciones producen paciencia. Esta paciencia, pues, que insistimos que se refiere al conservarse sin alteraciones a pesar del dolor, a pesar de la aflicción, a pesar de la dificultad. Es decir, dice el apóstol, gócense, porque una vez que acabe esta aflicción que está allí, ustedes van a ser más fuertes, más resistentes. Ustedes van a ser más firmes. Esto es, va a haber más crecimiento en ustedes. Y la idea que el término griego nos transmite es un crecimiento o un aumento de la resistencia, del aguante en la fe. Y sí, hermanos, como decíamos, si el principal propósito de la vida cristiana, como decíamos al principio, después de la gloria de Dios, después de la adoración del Señor, es nuestra santificación, entonces, hermanos, hay mucho por qué gozarnos. Y esa es la razón, hermanos, por la que en otra parte el apóstol Pablo muchas veces nos presenta la vida cristiana como esa carrera que va hacia la meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo? Muchos dicen,
¿Cuál es nuestra meta? Llegar al cielo. Hermanos, eso ya es seguro para los que son genuinamente salvos. No vamos a luchar para llegar al cielo. ¿Me explico? La gracia que ha sido dada para vida es una vida eterna. La carrera, hermanos, es por esa santificación, por la plenitud de la obra de Cristo en nosotros. Y la obra completa de esta paciencia, dice el versículo 4, es llevarnos a la perfección y a estar completos. Miren cómo dice, pero dejad que la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y completos sin que nada os falte. Y noten entonces que esta paciencia es una obra. Este término obra en el original, hermanos, es el término energeio, que significa también operación. Dejen que la paciencia tenga su operación en interna. Fíjense cómo dice. Dejen entonces que esta gracia dejen entonces que esta aflicción produzca lo que tiene que producir. No se resistan. No traten de zafarse de la aflicción, de deshacerse de ella rápidamente. No traten de quitarse la carga luego y luego, no. Déjenla, dejen que la paciencia opere lo que tiene que operar. Dejen que la gracia, que el Espíritu opere en el interior lo que necesitamos. Déjenla operar, déjenla obrar en lo que nos es necesario. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que su obra continúe y hasta que se llegue a ser completa. Para que seáis perfectos. Ese término perfectos significa literalmente completos. Para que seáis completos. Es decir, que todo lo que había de obrar esa paciencia se complete. Y luego dice, y completos o enteros, sin que nada os falte. De manera pues que la obra de esta paciencia, esta operación, dice el versículo 4, es llevarnos a la perfección, a la plenitud, a estar completos. ¿Y qué es eso de estar completos sino otra definición del proceso y meta de la santificación? Es otra definición del proceso y la meta de la santificación, hermanos. De manera que lo que el texto nos está diciendo es que para aquellos en quienes mora el Espíritu Santo, las pruebas, las aflicciones y los sufrimientos son ordenados y utilizados por el Espíritu Santo para generar crecimiento en santificación a través de ellos. El pastor puritano John Owen nos dice que el Espíritu santifica a los creyentes, dice, cito, ordenando así las cosas hacia nosotros y llevándonos a aquellas condiciones en las que el ejercicio de estas gracias sea requerido y necesario. ¿Se fijan? Dice,
todas las aflicciones y pruebas en que hace entrar a la iglesia no tienen otro fin o designio. Estas tentaciones son pruebas basadas en aflicciones, problemas, persecuciones y similares. Somos guiados a todas ellas por Cristo y su Espíritu, pues Él es quien nos reprende y nos castiga. Pero, ¿cuál es su fin en esto? Es que la fe se ejercite y la paciencia se emplee, y una gracia se añada a la otra para que éstas nos lleven hacia la perfección. Así que Él nos lleva a esa condición en la que con seguridad fallaremos si no añadimos el ejercicio de una gracia a otra. Termina la cita. El Señor nos dice como que te falta fe. ¿Cómo voy a producir la fe? Bueno, allí te va una aflicción particular en la que debas ejercer la fe, ejercitarla. Así que si nos es enviado algo así es porque necesitamos esa fe. Es porque necesitamos ejercer esa gracia de la fe y crecer en ella. ¿Están siguiendo? Cada aflicción entonces está diseñada, como decíamos al principio, está acomodada, diseñada exactamente, perfectamente, de tal manera que nos mueva, dice el pastor puritano, al ejercicio de aquellas gracias que nos hace falta ejercitar, en las que andamos débiles, las que tienen que ser fortalecidas. Pues ese término paciencia implica eso, implica el fortalecimiento, la resistencia. Pero observen que ese beneficio de las aflicciones no adquiere su mayor provecho si no ejercemos la fe y la perseverancia en quietud, en confianza en el Señor, para que la gracia de la paciencia, decía el apóstol Santiago, realice su obra completa. El apóstol nos dice, no se desalienten, más bien gócense, aguanten un poco más, esperen, dejen que la gracia, que la paciencia haga su obra completa, que el Espíritu haga su obra completa. No traten de deshacerse rápido de todo eso, déjenla que opere esas gracias que les hace falta para que puedan crecer, porque si no se ejercen y hacen falta y no crecieron, no se obtuvo el resultado, entonces pues vamos a necesitar otra aflicción parecida, porque no aprendimos con la anterior, porque no crecimos con la anterior. En medio de tales aflicciones, entonces podemos actuar con fe. Pero tenemos dos opciones en medio de la aflicción. Podemos actuar con fe o podemos actuar con desaliento. Mírenlo, hermanos. En medio de las aflicciones tenemos dos opciones. Podemos actuar con fe o podemos actuar con desaliento. Y la verdad es que aquí no es qué preferimos. La pregunta no es qué prefiere, sino cómo actúa. Porque de preferir, todos preferiríamos la fe. Pero ya a la mera hora, cuando estamos en la dificultad y en la aflicción, ¿qué es lo que hacemos? Podemos, en medio de las aflicciones, ejercer la fe para perseverar confiando en la bondad y el control soberano de Dios en medio de esos sufrimientos.
O por otro lado, podemos desesperarnos y buscar ilegítima o pecaminosamente la liberación de esos sufrimientos, desviándonos entonces del propósito de Dios y perdiéndonos de los buenos efectos que Él había planeado para esa prueba. Por eso dice el apóstol, dejen que la paciencia haga su obra, ejerzan esa resistencia. Por eso les decía que otras versiones traducen esa palabra como aguante, resistencia, de resistir. Resista, dice. No actúe con desaliento, sino diga a su alma y a su corazón, Dios es bueno, Dios está en control, no puede estar buscando nada malo para mí. Dios solamente puede buscar el bien para mí. De nadie podemos confiar de esta manera, hermanos, solo de Dios. Debiéramos confiar ciertamente de nuestros hermanos también. Sin embargo, Dios es el único ser infalible que en todo lo que haga y busque, solamente busca bien. Nuevamente dice el pastor puritano John Owen, algunos encuentran tanta dificultad y oposición en la obra de la santidad y su progreso, provenientes del poder, de las corrupciones, de las tentaciones y de las circunstancias de la vida en este mundo, que están dispuestos a desfallecer y abandonar esta diligencia en sus deberes y en la batalla contra el pecado. Pero la Escritura abunda tanto en estímulos para este tipo de personas. Entonces nos hace oír una palabra detrás de nosotros que dice, este es el camino, andad por él. Cuando nos volvamos a la derecha y cuando nos volvamos a la izquierda, dice esa voz, este es el camino, andad por él. Cuando estamos perdidos y no sabemos qué hacer y estamos listos para consultar con la carne y la sangre y desviarnos a cursos irregulares, el Espíritu nos habla efectivamente diciendo, no, ese no es tu camino apropiado, sino este es, a saber, actuar con fe, paciencia y sumisión a Dios, añadiendo una gracia a otra, atando así nuestros corazones a nuestro deber. Y en esto Él gradualmente lleva a cabo su designio de santificarnos por completo en todos nuestros espíritus, almas y cuerpos. Termina la cita. Observen pues, hermanos, que como veíamos desde el principio, las causas internas, que son la fe y el amor, nos santifican. Y no hay más. Estas aflicciones entonces tienen el propósito de que ejerzamos la fe y el amor, la paciencia, para que una gracia se añada a otra, se una a otra, y entonces, dice, gradualmente aumente la paciencia, la resistencia, el crecimiento, la madurez. El creyente que tiene hambre y sed de justicia. El creyente que anhela la santidad y que la ve a la santidad hermosa y gloriosa, asentirá a las palabras del apóstol de que los sufrimientos que nos causan la santificación no se pueden comparar al gran beneficio que causan en el alma del creyente. Si amamos
y tenemos hambre y sed de justicia, amamos la santificación, si anhelamos crecer en ella y vemos, hermanos, a la santificación como algo hermoso y glorioso, entonces estaremos de acuerdo con el apóstol en que aunque tengamos sufrimientos, esos sufrimientos no son comparables con los beneficios que traen. Pues dice Romanos 8:28, está allí también. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas colaboran para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser, miren, conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hasta ahí por el momento. Noten entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de la elección o de la predestinación de los creyentes según el versículo 29? ¿Cuál es el propósito de la elección? Ser conformados a la imagen de Dios. Por eso decíamos que el apóstol también lo expresa en forma como de una carrera con obstáculos. Esos obstáculos son las aflicciones. Nuestra meta está allá. ¿Cuál es esa meta? Ser conformados a la imagen de Dios. ¿Por qué razón fuimos escogidos y elegidos? Para ser conformados a la imagen de Dios, hermanos. Esa es nuestra meta. Luego veíamos de la gloria y la adoración de Dios. ¿Y qué es eso de ser conformados a la imagen de Cristo? Pues la santificación, hermanos, lo vimos la ocasión anterior. Ahora bien, teniendo esto en mente, es que dice el apóstol en el versículo 18. Miren el versículo 18. Porque tengo por cierto que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que se revelará en nosotros. Estas palabras son muy hermosas, hermanos. Miren, tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente, es claro, ¿verdad? No tenemos duda a qué se refiere con esos sufrimientos y pruebas, dificultades, aflicciones. No son dignos de compararse con la gloria que se revelará en nosotros. Miren, ¿cuál es esa gloria? Hay una gloria, dice el texto, que se revelará en nosotros. ¿Cuál es esa gloria? La completa restauración de los hijos de Dios, según el contexto. La completa restauración de los hijos de Dios. ¿Restauración a qué? Restauración a la imagen de Dios. Y nuevamente, ¿qué es la restauración de la imagen de Dios en nosotros? La santificación. ¿Qué es la restauración de la imagen de Dios en nosotros? Es la santificación. De manera que los sufrimientos de este tiempo presente, dice el apóstol, no son dignos de compararse con la gloria que se revelará en nosotros. Observen que no dice con la gloria que se revelará para nosotros, sino dice que se revelará en nosotros. No dice, como parece dar a entender la traducción de la Reina Valera 60, no dice, con la gloria que disfrutaremos allá en el cielo, en las calles de oro, en el mar de cristal. No, sino dice, con la gloria que se revelará en nosotros. Cuando vemos la versión 60, dice con la gloria venidera.
cambio, hermanos, se refiere a la gloria que se revelará. De hecho, otra vez ese término revelará, ¿se acuerdan que les dije el domingo pasado? Apocalipto, que se revelará, que se descorrerá, que se descubrirá en nosotros, que se hará ciertamente manifiesto. ¿Cuál gloria? La gloria que estábamos contemplando, la gloria que estábamos contemplando con el rostro descubierto es la que se revelará en nosotros. Por eso dice, si comparamos esos sufrimientos con esa gloria que se va a revelar de la santificación, que seremos conformados a la imagen de Cristo, que la gloria de la belleza de la santidad de Cristo se manifestará en los creyentes, entonces, hermanos, ¿se imaginan? No tiene comparación, dice. Por eso les decía, es como si alguien nos dijera, te voy a dar este lingote de oro por cada trago que le tomes a este ajenjo amargo. Y es por una comunión y participación en los sufrimientos de Cristo que somos hechos conformes a su muerte, como dice Filipenses 3:10. Y es esta participación lo que nos hace participar del beneficio de sus sufrimientos. Pero, ¿cómo es que se producen estos beneficios en nosotros? ¿Qué sucede enseguida de que estas aflicciones, hermanos, vienen y cómo se ejecuta ese beneficio en nosotros? Eso es lo que vamos a ver bajo nuestro tercer y último encabezado en la siguiente oportunidad. Oremos al Señor.